Entonces, esta integral es una por sustitución trigonométrica. Expliqué ayer que no se podía hacer por otro método, porque fracciones parciales no funciona ahí. Entonces hay que construir un triángulo, como ya lo vimos en otras oportunidades, un triángulo rectángulo. Y aquí vamos a definir, digamos, un ángulo beta o teta, cualquier letra, eso no importa, vamos a poner teta. Y entonces, si es x cuadrado más 1, a diferencia del ejemplo que habíamos visto, ¿qué es lo que me están dando? ¿La hipotenusa o un cateto? La hipotenusa, porque dice a este al cuadrado más el otro. Por lo tanto, lo que me están dando de resultado es la hipotenusa. Eso quiere decir entonces que un lado vale x y el otro vale 1. ¿Sí? Pero la hipotenusa realmente no vale x cuadrado más 1, sino que la hipotenusa valdría la raíz de x cuadrado más 1. Tal vez es una de las cosas por las que puse yo este ejemplo, para que usted se dé cuenta que hay que tener mucho cuidadito. El método es fácil, pero hay que tener mucho cuidado con Pitágoras, ¿no? Porque Pitágoras dice claramente que la hipotenusa al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces aquí no es exactamente esto, ¿no? Pero de ahí se saca. Ya que estamos claros con eso, entonces necesitamos que el x cuadrado más 1 primero no me quede con raíz, sino que me quede sin eso. Pero antes de eso sería preferible primero obtener una función trigonométrica que me considere que la hipotenusa está en el denominador. Pueden ser dos expresiones, por ejemplo, puede ser el seno de teta. El seno de teta me diría que es el cateto puesto sobre la hipotenusa, que es la raíz de x cuadrado más 1. Y casi ya llego a lo que tengo ahí, porque si yo elevo al cuadrado, tendría entonces que seno al cuadrado de teta es igual a 1 sobre x cuadrado más 1. Y como puede ver usted aquí, ya el x cuadrado más 1 está en el denominador, como lo tenemos acá. Ahora lo que me hace falta es obtener el de x. Para obtener el de x debiéramos de buscar una función que me relacione la x y el 1. Porque si me relaciona la x con la raíz va a ser muy complejo. En cambio, la x con el 1 sí es bastante prudente. ¿Qué sería esa función? ¿Cuál sería? Mate 3. Esto no es ni siquiera mate 5. ¿Qué función trigonométrica me relaciona a este? ¿Quién sería x? ¿Qué es? ¿La hipotenusa, cateto? ¿Qué tipo de cateto es? El x. Cateto adyacente. ¿Y el 1? ¿Y qué función trigonométrica me dice cateto adyacente entre cateto opuesto? No, la tangente dice al revés. Que hasta en eso están un poquito mal. Pero bueno, la cotangente de teta va a ser entonces x sobre 1. Entonces es que no se ve lo que usted está haciendo en la... Se quedó con seno es igual a 1 sobre raíz de x. Pero si mira el triángulo, ¿no? Sí, el triángulo. Entonces no tiene nada que ver que no se mire lo de abajo. Ahorita lo vamos a corregir, pues. Pero no tiene nada que ver lo que tiene acá abajo. Aparte es que no sepa usted sus funciones trigonométricas. Ok. Como que perdió la señal. Vamos a ir a ver una cosa. Si yo la muevo y no se mueve ahí, vamos a ir a dejar que deje de compartir. Y ahora vamos a decir que duplique. Si ahí no se mira nada, está bien. ¿Ahora sí? Ok. Entonces, en esa última ecuación que estaba explicando, derivamos ambos lados. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? ¿Cuál es la derivada de la cotangente? ¿Y para qué les dije que sacaran su chivo? Porque ustedes no saben.
¿Por qué no se dan cuenta que no saben y que tienen que estudiar? No puede ser que nos tardemos media hora en corregir la pantalla y media hora en corregirlos a ustedes. Estamos algo mal. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Por lo tanto, la integral que queremos es la integral, y en lugar de dx vamos a poner menos cosecante cuadrada de teta. Perdón, vamos a poner esta expresión que está acá. Entonces pondremos el seno cuadrado de teta para poner el x cuadrado más 1. Y para poner el de x, si está bien, vamos a poner menos la cosecante cuadrada de teta por d teta. Y eso va a ser igual a 4 veces t, la integral del lado derecho. Pero el seno con la cosecante son inversas, por lo tanto se cancelan. Y la integral se vuelve algo más simple, como la integral, el negativo afuera, y solo me queda de teta, igual a 4 veces t. Pero la integral de d teta es teta, menos teta es igual a 4 veces t. Ahora necesito regresar la variable, en este caso teta. Pero teta la vamos a sacar otra vez de acá. Por ejemplo, lo podemos sacar de la más fácil que veo yo, tal vez sea acá. Puede ser acá. Porque ahí me quedaría que teta es el arcotangente de x. O teta es igual a cotangente menos 1 de x. Ese es el que vamos a poner abajo. Entonces lo escribimos como menos la cotangente menos 1 de x igual a 4t más c. Si multiplicamos todo por menos 1, nos quedaría la cotangente menos 1 de x igual a menos 4t menos c. Y aquí podemos aplicar la cotangente en ambos lados y nos va a quedar que x es igual a la cotangente de menos 4t menos c. No sé cuál de todas esas ecuaciones nos va a servir, pero en esencia una de ellas nos va a servir. Ahora ponemos las condiciones iniciales del problema. Las condiciones iniciales era que cuando t era igual a pi cuartos, x valía 1. Ponemos aquí la condición. Es como x vale 1, 1 va a ser igual a la cotangente de menos 4 veces pi cuartos menos c. Simplificando un poco nos va a quedar que 1 es igual a la cotangente de pi menos c. Podemos encontrar ahora la cotangente inversa y decir que la cotangente menos 1 de 1 va a ser igual a pi menos c para volver a encontrar el valor de c. Pero ¿cuánto vale la cotangente menos 1 de 1? Aquí me robé un signo, es menos pi. ¿Cuánto vale la cotangente menos 1 de 1?
Para que la cotangente valga 1 tiene que haber pi cuartos. Entonces esto va a ser pi cuartos, va a ser igual a menos pi menos c. Por lo tanto nos puede quedar que la constante va a ser menos pi cuartos. Eso quiere decir que la constante va a valer, si aquí sería 4 pi cuartos menos 1 sería menos 5 pi cuartos. Entonces resulta que x va a ser igual a la cotangente de menos 4t menos 5 pi cuartos. Por lo tanto, x va a ser igual a la cotangente de menos 4t más 5 pi cuartos. Que si queremos ordenarlo podemos decir que x es igual a la cotangente de 5 pi cuartos menos 4t. Vean todo ¿cómo se llama? Los conceptos matemáticos que se necesitan. Vuelvo a insistir, como yo creo que ya no lo vuelvo a decir la próxima, pero por hoy sí. Vea en dónde se termina ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, según mi criterio, termina acá. Ya todo lo demás es pura cuestión de técnicas de integración, funciones trigonométricas, evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá que usted esté más o menos bien en esa área, porque si no, de balde va a ser el curso, porque tal vez va a poder empezar a hacer las ecuaciones diferenciales, pero su mero problema va a ser encontrar la integral. Les pregunto cuál es la derivada de no sé qué, no la saben. Les dije, saquen un chivo, tengan por lo menos un chivo para írselas aprendiendo, pero no sé si lo hacen. Ese chivo implicaría en su casa estar viendo ese chivo, cuál es la derivada de no sé qué, cuál es la integral de no sé cuánto, eso lo debe de saber, por lo menos para entender un poco más o sentirle más gusto a la clase. Bien, vamos a pasar al último tema de esta sección, cuyo título son soluciones definidas por integrales. Veamos qué dice la teoría. Dice que si G es una función continua, si G es una función continua en un intervalo abierto y que contiene a un número A, entonces para todo X que pertenece al intervalo y tendríamos que la derivada de la integral desde A hasta X de una función g de t en dt con respecto de X va a ser igual a g de X. Esto es una de las formas
del teorema fundamental del cálculo, coma, es decir, que la integral que va de a hasta x de g de t en dt es una antiderivada de la función f. Es una antiderivada de la función f. Perdón, de la función g. De la función g. Sí, estamos hablando, ¿no? En ecuaciones diferenciales, si g es continua, en un intervalo i, que contiene a x sub 0, x, entonces una solución del PBI de problema de valores iniciales dy en dx es igual a g de x, con la condición de que y de x0 es igual a y sub 0, que está definida en i y está dada por dos puntos y de x, o sea, y en términos de x va a ser igual a y sub 0 más la integral de x sub 0 hasta x de g de t por dt. Veámoslo con un ejemplo. Resuelva la derivada de y con respecto de x igual al seno de x cuadrado. La condición es que para x igual a 0.5, la y vale 0.0044. Solución. Primero, la función seno de x cuadrado es continua en todos los reales, o sea, en el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Si nosotros deseamos calcular la integral del seno de x cuadrado, o sea, tal vez si quieren lo hacemos por partes. De esta ecuación 1 que nos dieron, de la ecuación 1, sabemos que dy es igual al seno de x cuadrado por dx, porque es una ecuación de variables separables.
¿cierto? Entonces, la integral de dy sería igual a la integral del seno de x cuadrado por dx. Pero esa integral, que es la del lado izquierdo, es muy simple. El problema es la integral que está al lado derecho. Entonces, la integral del seno de x cuadrado por dx tenemos que utilizar t. Y la definición que dimos desde hoy, hace un ratito, utilizamos la variable t. Entonces podemos decir que esa integral en el lado izquierdo sería la integral entre 0.5 y x de dy igual a la integral entre 0.5 y x del seno de x cuadrado por dx. Pero aquí nos quedaría y, pero y estaría evaluado entre 0.5 y x. Y en el lado derecho nos quedaría la integral de 0.5 a x del seno de x cuadrado por dx. Para evaluar y de entre 0.5 y x nos quedaría entonces y de x, límite superior, menos y de 0.5, límite inferior, igual a la integral de 0.5 hasta x del seno de x cuadrado por dx. Por lo tanto, la función y de x va a ser igual a menos, pero y de 0.5 es una condición, dice que vale 0.044, menos 0.0044, igual a la integral de 0.5 a x del seno de x cuadrado por dx. Por lo tanto, la y de x sería igual a 0.0044 más esa integral. El problema de esa integral, por si no lo ha visualizado, es que no puede resolver esa integral analíticamente. Porque si hace u igual a x cuadrado, el diferencial de u sería 2x. Ya le queda la x multiplicando, eso ya se le complica todo. Entonces no hay forma de hacer esa integral, la cual se deja indicada como está puesta la solución ahí. Y aquí terminamos. El 2.2 con fecha 24 de julio del 2025. El tema que sigue tenemos 3 días, pero voy a comenzarlo porque ahorita tengo casi 35 minutos tengo libres todavía, entonces es mejor aprovechar el tiempo. No me va a extender mucho, pero lo que voy a explicar va a ser muy importante que lo trate de aprender de una vez hoy, para que de aquí en adelante ya lo tenga bien claro, porque este tema, como digo, según yo mal recuerdo, en el cronograma está con 3 días. Entonces hay que explicar un método, bueno, hay que explicar varias cosas, pero vamos a empezar por la parte teórica más simple. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a escribir como título el 2.3 del libro, es igual, y el título se llama Ecuaciones lineales. A pesar de que no las hemos visto, básicamente podemos decir que ya tenemos 2 tipos de ecuaciones. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era el primer tipo de ecuaciones que ya resolvimos? Cuadráticas. ¿Usted dónde anda? En mate 2. No, yo estoy hablando de ecuaciones diferenciales, no de mate 2. ¿Ah? Las de primer orden. No.
Hemos visto más que solo una, no puede ser que no sepan. Una hemos visto. ¿Ah? Ecuaciones separables. De variables separables. Eso es todo lo que hemos visto. Les dije todavía el primer día, bueno, ahorita ya siéntanse orgullosos porque resolvimos nuestra primera ecuación diferencial, les dije. Claro, hemos visto otros nombres de ecuaciones, la singular, hemos visto varios nombres, ¿no? Pero no hemos resuelto así analíticamente. La única que hemos resuelto analíticamente es las ecuaciones de variables separables. Pero hoy vamos a entrar a un nuevo tema, que son las ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, para entrar a las ecuaciones lineales, es bueno entender cuál es su forma general. Así como cuando estábamos en ecuaciones normales, ecuaciones lineales, ¿cuál era la forma general de una ecuación lineal? ¿Cuál es? ¿Qué sacaron ustedes mate 2? Vamos a empezar a fregar a los compañeros que le dieron clase a usted. Sí. ¿Quién les dio mate 2 a ustedes? ¿Alguien se recuerda? No quieren decir lo que pasa. ¿Quién les dio? ¿Ustedes estaban en plan diario o plan sábado? Diario. En diario tuve que haber sido yo. Sí. Yo doy mate 2, pero usted no me ganó, olvídese. Segurísimo que no me ganaron, pues, olvídese. Si yo conozco rápido a mis alumnos. Bueno, ya los voy a hacer sufrir. Pero una ecuación lineal es ax más b igual a 0. Ahora dígame una ecuación de segundo grado. O sea, lo que ustedes hicieron fue meterse a curso de vacaciones. Y ese es el peor error que pudieron haber hecho. Ir a sacar la mate 2 en curso de vacaciones. Lamento mucho decírselos, pero es la verdad. Ustedes no saben nada de funciones porque yo lo voy detectando aquí. No saben qué es el dominio de una ecuación, no saben qué es el dominio de una función. Tienen muchas fallas. ¿Por qué? Porque no sacaron la mate 2 conmigo. Si hubieran ganado la mate 2 conmigo, hubieran aprendido todos esos temas. Y son temas que cómo repercuten en este curso. Porque ahí es donde viene a sonar todo lo que no aprendió. Por ejemplo, yo no di identidades, pero ya imagino cómo están en identidades. Mal. Pero bueno, de la forma general, todas las ecuaciones tienen su forma general. Entonces, en ecuaciones diferenciales no se excluye eso. ¿Cuál es la forma general de una de variables separables? dy en dx en la derivada es igual a f de x y g de y. A f de x por g de y, o dividido entre g de y. El libro la pone como f de x, y, ya lo expliqué. Pero esas son las cosas que se les tienen que ir quedando. ¿Por qué se les tienen que ir quedando? Porque cuando hay un examen, todas van a estar revueltas. Entonces te tiene que ubicar cuál es cuál. Y ya ubicada cuál es cuál, ya sabe la técnica para resolverla. La que acabamos de decir, la derivada de y con respecto a x, primero es solo de primer orden. Si fuera la segunda derivada, ya no nada que ver, ya no podemos hablar de variables separables. Entonces, si es la derivada de y con respecto a x igual a una función de x y, como lo define el libro, tiene su método. ¿Cuál es el método? Separar las variables de x y separar las variables de y. Por eso se llama de variables separables. Se los expliqué, pero de plano o no están estudiando o les está costando. Cuando miremos la ecuación lineal también les voy a explicar un método. Es cuando usted ubica una ecuación lineal, la resuelve por el método que yo le di y ya. Y no es el que yo doy, es el que está en el libro. Yo solo hago soy como un traductor entre el libro y ustedes, dándole algunos tips que les pueden ayudar. Entonces lo primero que cabalmente les va a ayudar es reconocer la forma general. Y la forma general se parece a una polinomial. ¿Se recuerdan de las ecuaciones polinomiales? ¿Cómo es la forma general de una ecuación polinomial?
Bueno, si no sabían la lineal menos la cuadrática, mucho menos la polinomial. O alguien va a quitarse el cero y va a decir cuál es la fórmula de una ecuación polinomial. Todos esos temas yo los di en Mate 2, yo los doy en Mate 2. Pero ustedes como que no los aprenden. De hecho, creo que no pueden resolver un polinomio de grado 5. Tengo la sospecha que no lo pueden hacer. Pero si ustedes fueran a ver mis copias de Mate 2, ustedes pueden entrar a YouTube. Y ahí en YouTube tengo el curso de Mate 2 completo. Lo pueden entrar a revisar. Y ahí pueden ir a leer un poco. Bueno, como no saben eso, entonces cuesta mucho que usted se aprenda lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo normalmente se fundamenta en lo anterior. Y cuando yo le digo que es una ecuación polinomial solo va a empezar a escribir aquí. Tal vez cuando la mire ya se recuerda. AN por X a la N más AN menos 1 por X a la N menos 1 más sucesivamente y sucesivamente. Esa es una función polinomial. Como es una ecuación, pues igualado a algo. Entonces la forma general de una ecuación lineal se parece. Las diferencias están primero, en lugar de dejar solo a n, en la otra se deja a n porque a n es un número. En una función polinomial a n es un número. En cambio aquí no, a n va a ser una función de x. Por x a la n, aquí no es x a la n porque no es de potencia, no es polinomial, por lo tanto va a ser la derivada enésima de y con respecto a xn. Si usted tiene la idea de lo que es una función polinomial, ya se puede disparar toda la ecuación lineal. Y ya con eso tiene una ventaja, pero enorme. Pero si no la puede localizar, cuando la tenga no la va a poder ver. Más an menos 1 de x por la derivada de n menos 1 de y con respecto a x a la n menos 1, o sea, n menos 1 veces x, más sucesivamente, más a2 de x por la derivada segunda de y con respecto de x, más, ya no me cabe y lo voy a poner aquí abajo, más a1 de x por la derivada de y con respecto de x, más un a sub 0 de x por y igual a una función g de x. Condición suficiente y necesaria es que an de x sea diferente de 0. Lo mismo que en la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c. Uno dice, a no puede ser 0, porque si a es 0, entonces ya no es una ecuación de segundo grado, porque se elimina con la x cuadrado y entonces me queda una ecuación de primer grado. Aquí lo mismo, esa es la forma general. Pero nosotros vamos a ver de eso por hoy, solo vamos a ver una parte, lo que se conoce como la ecuación lineal de primer orden. O sea, por aquí vamos a comenzar nosotros. No quiere decir que nos vamos a ver todas. Claro que vamos a ver todas. Lástima que ustedes no se recuerdan ese proceso de ecuaciones. Uno, en teoría de ecuaciones polinomiales, primero mira uno la solución de una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque la cuadrática la factoriza en dos lineales y entonces vuelve a resolver dos lineales. La polinomial la resuelve en tantos polinomios, o sea, tantos factores, sea el grado de la función. Si es de grado 5, entonces lo divide en 5 factores. Y cada factor va a ser lineal. Una cosa similar sucede aquí, entonces vamos a empezar por la primera parte. ¿Y quién de todo eso es la ecuación lineal de primer orden? Aquí viene lo que era la clasificación de las ecuaciones. No era casaca ponerle nombre, no. Primer orden no puede ser toda la ecuación que está ahí. ¿Qué términos serían de primer orden?
Esta sería básicamente nuestra ecuación lineal de primer orden. ¿Por qué? Porque lo más que puede tener es derivada de orden 1. Esta es la primera derivada, es el orden 1. Si está bueno y si no está igual, pero normalmente en forma general sí está igual a otra función de x. Esta es lo que se conoce como una ecuación lineal de primer orden. Se les queda. Y luego que tiene una ecuación lineal de primer orden, uno debe de distinguir lo que se le llama la ecuación homogénea asociada. Entonces, si la ecuación lineal es eso que está con verde, la homogénea asociada lo único que hace es que g de x es igual a 0. Entonces la ecuación homogénea asociada sería a1 de x por la derivada de y con respecto de x más a sub 0 de x por y. Y eso va a ser igual a 0. Entonces esa no se la dan, esa usted la encuentra siempre. Siempre que usted tenga una ecuación lineal de primer orden, usted encuentra su homogénea asociada, que la vamos a poner con otro color, tal vez el rojo. Yo no sé cómo estudian ustedes, pero conmigo lo que tienen que estudiar es la parte teórica. Todos los conceptos que les he dado en este momento los debieran de saber. Claro, eso tiene sus limitaciones, yo lo entiendo. Pero en teoría, para no quedarse atrás, lo tiene que saber. Todo lo que les he dado, yo estoy casi seguro que ni siquiera han practicado lo que yo les he dado. A pesar de que han hecho las tareas, pero han tenido suerte que no se las he calificado así, solo las que han sido por Moodle. Las otras más solo las chequeo y si hacen algo del problema, se lo pongo bueno. Más que todo es revisión. Entonces, si a esta le llamamos solo esa parte, le llamamos la ecuación 1, solo la parte de abajo, a esta le podemos poner la número 2, siempre. La 1 donde estaría la lineal en forma general y la 2 la homogénea asociada. Vamos a hablar ahorita solo de la homogénea asociada. Como es la ecuación 2, esa ecuación 2 la vamos a dividir dentro de A1 de X. Dividir es una propiedad que tiene la igualdad, entonces dividir la ecuación 2 dentro de A1 de X, a pesar de que A1 de X no es un número, sino que es una función en términos de X. Entonces la expresión A1 de X por la derivada de Y con respecto de X más A sub 0 de X por Y, la dividimos, como dije, dentro de A1 de X. Ahí vamos a hacer la operación. Y en el lado derecho nos va a quedar que es igual a 0, pero para mantener nuestros conceptos bien claros, dividido entre A1 de X. Por supuesto que 0 entre A1 de X me va a dar 0. Y por supuesto que si yo quiero dividir todo esto entre A1 de X, divido término por término. Por lo tanto me va a quedar A1 de X, lo escribo y después lo simplifico. Lo voy a escribir de una vez con azul. A1 de X dividido dentro de A1 de X, que son los que se pueden dividir, y eso va a quedar multiplicado por dy en dx. Lo mismo con el que sigue, A sub 0 de X dentro de A1 de X, y eso multiplicado por y igual a 0. El objetivo era cabalmente quitarle el coeficiente a la derivada de y con respecto de x. Por lo tanto, podemos decir que dy en dx más A sub 0 de x dividido entre de A1 de x por y es igual a 0. Podemos definir un p de x para que se mire más bonita esa ecuación.
el cociente de A sub 0 de X dentro de A1 de X. Ahí se recuerda de dónde salió el P de X, de la división de A sub 0 de X entre A1 de X. Por lo tanto, la ecuación 2 de Y en dx más P de X por Y es igual a 0. Esta sería entonces la nueva 2, pero es equivalente. Y lo mismo que hicimos aquí, lo podemos hacer con la lineal de primer orden. Vamos a ir todo entre A1 de X y entonces me va a quedar, vamos a escribirlo aquí para que no se le olvide, dividimos la ecuación 1 también por A1 de X. Entonces, para hacerlo muy simple, ya sabemos que vamos a cancelar aquí el A1. Si quiere, mejor lo escribo para que no va a hacer que se pierdan ahí. Esa sigue siendo entonces la ecuación 1. Ahí recuerda que la ecuación 1 es solo lo que está con verde. Todo el completo era la ecuación de lineal simplemente, la forma general. Entonces, cuando dividimos dentro de A1, nos va a quedar dy en dx más A sub 0 de x dentro de A1 de x por y igual a g de x dentro de A1 de X. Para la primera expresión, que es este término, ya dijimos que eso vale P de X. Por lo tanto, podemos reescribir como la derivada de Y con respecto de X más P de X por Y. Y el que está en el lado derecho lo vamos a representar por una nueva función que le podemos poner F de X. Ya esta le podemos llamar ecuación número 3. Entonces tenemos la 3 y la 2. Dese cuenta que la 2 sigue siendo la homogénea asociada de la 3, ya cuando se hicieron todas las simplificaciones. Eso es muy importante que lo tenga claro. La homogénea asociada y la original. Esta es la original. Bien, aquí lo vamos a dejar. Yo puedo seguir, pero lo que viene es un poquito más largo y lo quiero explicar con más tiempo. Todo corrido, no explicar una parte hoy y otra parte, entonces no tiene sentido. Con lo que avancé es suficiente. Recuerde, usted tiene que tratar de estudiar en su casa todos los días. Usted tiene muchos problemas. Primero tiene, pongámosle, ¿qué le podemos poner? Insuficiencia en sus conceptos generales de todas las matemáticas. No se moleste conmigo, pero es lo que yo detecto, porque yo pregunto y no me contestan, y sigo preguntando y siguen sin contestar. Hoy les pregunté cuál era la derivada, creo, de la tangente, no me acuerdo cuál fue la que le pregunté y no me la decían. Entonces, o la integral, no sé, pero el problema es que tienen muchos problemas y no hacen el mínimo. Les digo yo, saquen una fotocopia de las dos, ¿cómo se llama? De las dos tablas de derivadas y de integrales. Se los dije de hace una semana y no lo hacen. Como que supieran todas las cosas de ustedes. Así están mal. El peor problema de uno es no darse cuenta que está mal. Bien, yo voy a dejar aquí